María Tresmiquist, público de Mazahualquintos. A partir de las publicaciones que hemos hecho de cantos sagrados en náhuatl, hay seguidores que nos han preguntado explícitamente qué es el Xochitlalpan. Lo primero que puedo decir es que Xochitlalpan es uno de los conceptos más profundos de la antigua religión náhuatl y que traducir entre lenguas que pertenecen a la misma tradición religiosa es relativamente fácil. Les doy un ejemplo. Por ejemplo, la Eucaristía, que viene del latín y a su vez del griego, con raíces eu y caris. Entonces hay palabras como eufonía, que quiere decir que suena bien, esa es la raíz eu, y caris, por ejemplo, cuando decimos carismático, el caris es la gracia. Entonces la Eucaristía pues es un concepto importantísimo y complejo en el cristianismo, porque va desde la última cena, cuando el Jesús se reúne con sus 12 apóstoles y comen la última cena, el pan y el vino, hasta el misterio de la transubstanciación, que es cuando en la misa se ponen el pan y el vino y dicen quienes creen en esto que el pan, la hostia, se convierte en la carne de Cristo y el vino se convierte en su sangre, y no de manera metafórica, sino de manera literal. Los que creen en esto de verdad lo creen, que ese cambio químico ocurre. Pero bueno, la cosa es que si hablamos en español y decimos Eucaristía, pues podemos traducir al inglés Eucharist sin ningún problema, o al alemán o al ruso, por ejemplo, ¿no? Como todas estas lenguas pertenecen a la misma tradición del cristianismo, entonces pues son diferentes ramificaciones del cristianismo, o sea, el catolicismo, las iglesias evangélicas, las protestantes, o aún la iglesia ortodoxa de Rusia, pues todas están en el ámbito del cristianismo. Entonces no es difícil hacer esa traducción, o sea que pues nada más cambia un poquito la palabra de lengua a lengua. Y aún considero que los que son ateos dentro del mundo occidental cristiano pues no tienen problema alguno con estas traducciones de conceptos, porque pues socialmente nacen, crecen, mueren dentro del cristianismo. Me refiero a estas costumbres, fiestas como la Navidad o la Semana Santa. Pero bueno, la cosa es que el asunto se pone mucho más complejo cuando intentamos traducir de una tradición religiosa que es completamente diferente a otra. Entonces imaginen, por ejemplo, que queremos traducir la palabra Eucaristía a un monje tibetano que pues ha estado enclaustrado en su convento, lee sus libros sagrados y no tiene ninguna idea de lo que es el cristianismo. Entonces, si traducimos literalmente Eucaristía como acción de gracia, o decimos la cena del Señor a la lengua tibetana, pues estoy seguro que esto no va a decir gran cosa a este monje, porque en sus conceptos religiosos pues no hay nada de todo esto del cristianismo. Entonces traducir las palabras no sería suficiente, más bien habría que explicar, y eso tomaría tiempo, horas, días, si no es que más tiempo, para explicarle a este monje tibetano qué es ese misterio de la Eucaristía en el cristianismo. Y pues por mucho que se le explique, a final de cuentas el monje pues no va a sentir lo que un devoto cristiano siente cuando se lleva a cabo esta ceremonia de la Eucaristía. O también piénsenlo un poco a la inversa, ¿no? Que un monje intenta platicarle o explicarle a un católico de hueso colorado, de esos que nada más se la pasan rezando y leyendo la Biblia. Imagínense que le quiere explicar conceptos de su propia religión, como lo que es el samsara o el nirvana. Entonces pues hay un problema muy grande, porque no se trata nada más de traducir palabras, sino que son conceptos religiosos bien diferentes, de ámbitos religiosos, culturales y civilizatorios diferentes. Pues bueno, eso es lo que pasa con la palabra Xochitlalpan, que no tiene nada que ver con el judeocristianismo. Entonces podríamos traducir al español la palabra Xochitlalpan. Bueno, está compuesta de las palabras Xochitl, Tlali y Pan. Entonces, tomando las raíces como se construyen las palabras en náhuatl, pues es como tenemos Xochitlalpan,
que quiere decir algo así como sobre la tierra florida, pues como la idea de un jardín, la tierra pero cubierta de flores. Entonces, pero eso qué dice en español cuando decimos sobre la tierra florida o sobre la tierra de flores, pues no nos evoca nada, ningún misterio religioso. De hecho, ahora que lo recuerdo, hace tiempo yo vi en internet una traducción que hicieron los testigos de Jehová de la Biblia, y ahí en el Génesis, en el Viejo Testamento, cuando ellos traducen la palabra paraíso, o sea, donde estaban Adán y Eva y todo ese cuento judeocristiano, pues utilizan la palabra precisamente Xochitlalpan, supongo yo que tomando en cuenta que es un concepto religioso. Pero insisto, o sea, la palabra Xochitlalpan, a pesar de que es un concepto religioso en náhuatl, no tiene nada que ver con el judeocristianismo, ni con el paraíso, ni con Adán y Eva, el paraíso terrenal, el Edén, como le dicen, ni nada de eso, porque pues pertenece a una tradición religiosa, pues diferente a todas las demás tradiciones religiosas del mundo, en este caso, pues la náhuatl. Entonces, en sí, ¿qué es eso del Xochitlalpan? Pues bueno, esta palabra del Xochitlalpan aparece muchas veces en los antiguos Teocuicatl, o sea, en los cantos sagrados de la religión náhuatl. Aquí que nosotros hemos estudiado, leído, cantado varios cantos de la colección Cantares Mexicanos, el Códice de la Poesía Náhuatl, pues sí, les podemos afirmar que aparece muchas veces esta palabra, muchísimas veces este concepto religioso del Xochitlalpan. Es interesante porque también aparece en otro texto náhuatl, ya de mediados del siglo XVI, que es el Nican Mopogua. Entonces, bueno, para quienes no saben qué es el Nican Mopogua, pues el Nican Mopogua es la historia de las apariciones guadalupanas al indígena Juan Diego. Entonces, en este texto, que está escrito en alfabeto latino, y fue escrito por un indígena náhuatl a mediados del siglo XVI, en este texto aparece que el lugar donde se encuentran Guadalupe y Juan Diego es el Tepeyac, pero el Tepeyac ocurre, en el mismo texto nos lo dice, ocurre una especie de transformación o transfiguración, y este lugar, el Tepeyac, se convierte precisamente en el Xochitlalpan. Y bueno, entonces podemos escuchar, más que darles una opinión personal, podemos escuchar lo que dice Juan Diego sobre el Xochitlalpan. Bueno, nosotros aquí en esta escuela autónoma tenemos en claro que Juan Diego pues no existió, es un personaje literario. Más bien lo que podemos escuchar es lo que el autor del Nican Mopogua hizo decir a Juan Diego, que pues repito, el autor del Nican Mopogua es un indígena náhuatl. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí en el Nican Mopogua? Pues bueno, a grandes rasgos está amaneciendo. Juan Diego va de camino de su pueblo en algún lugar en Cuautitlán, va camino a Tlatelolco. Entonces, al pasar por el cerro del Tepeyac, escucha el canto de pájaros preciosos y parece que el cerro le responde. Entonces, son cantos celestiales. Juan Diego se da cuenta de que algo extraordinario, algo sobrenatural, está ocurriendo a su alrededor, no es común ni normal lo que está escuchando, y es ahí que él tiene su primera intervención. Entonces es ahí que él se hace una pregunta. Entonces, si me acompañan para cantar esta parte del Nican Mopogua. Bueno, entonces dice: no más igual, Yenik aquí. Atosanik teniki, atosanik cochitle, Karin Yenika, Karin Yeninota. Uye onkan, hijito te guaque, huehuequetach, owan, oco, colwan, Xochitlalpan, Tonacatlalpan, Uye onkan, Ilhuicatlalpan. Bueno,
pues de esta parte lo que dice Juan Diego, él se pregunta a sí mismo, Kuish no masewal ingeni kaki, que quiere decir, ¿acaso es merecimiento mío? Me merezco, soy digno de lo que estoy escuchando. Luego dice, ¿acaso tal vez solo me estoy despertando? ¿Acaso solo estoy soñando? Y luego dice, ¿dónde estoy? ¿Dónde me veo? O sea, ¿dónde me encuentro? Y entonces él mismo da una aproximación y dice, tal vez es ahí en donde dejaron dicho pues los ancianos, los viejos, nuestros antepasados, en el Xochitlalpan, en el Tonacatlalpan. Entonces, bueno, se dan cuenta que aquí Juan Diego está haciendo una relación pues con su propia tradición religiosa, o sea, con la religión náhuatl, porque se está preguntando si está ahí donde dejaron dicho los abuelos, en el Xochitlalpan, y aparte da otros nombres, digamos, sinónimos de ese Xochitlalpan, que son Tonacatlalpan e Ilhuicatlalpan. Bueno, después de eso lo que pasa es que Juan Diego pues sube el cerro, llega a la cima y entonces él contempla lo que hay ahí y pues lo que contempla es algo grandioso, espectacular, sobrenatural, fuera de lo común. Entonces, en mi opinión, la mejor descripción que hay del Xochitlalpan es pues la que hace Juan Diego en el Nicanor. Entonces, esa parte, me acompañan a cantar esa parte. Bueno, esa parte la escribí aquí para, bueno, si es que la alcanzan a ver, para que la vayan leyendo la descripción y ahorita vemos qué significa. Le damos. Tlaxensin, Yuquinto Natiu, Igmona Mellodia, Inik Pepe Tlaca. Awin Tetul, Inteshali, Inikitesh Moketza, Inikimina, Itlanes Yotzin, Yukitlas Rochalchi. With my family in iglesia, Yukina Yauco Samalo, Cuello Caintali, Awin Mikitl, Inopali, Iwanok Sekin, de Papan Shutotontin, Okawo Chichiwani, Yuki Quetzalistli, Yuki Intoshiwit, Iñatla Palonesi. Awiniku Aujo, Iñacho Iñapayo, Yuki Intostik, Yokiwanik Pepe Taca. Bueno, entonces aquí lo que nos dice, que es la propia descripción que está haciendo Juan Diego, es su vestimenta, su ropaje de la guadalupana que ella ve, ahí que la ve ahí arriba del cerro, se encuentra con ella, dice que es como Tonatiuh. Acuérdense que Tonatiuh es una divinidad náhuatl, es el sol, pero pues el sol mismo es una divinidad. Entonces dice que su ropaje es como el de Tonatiuh. Y dice que pues así resplandecía, así brillaba. Entonces por eso decimos que lo que está viendo Juan Diego es algo pues espectacular, ¿no? Asombroso. Luego nos dice, y las piedras y los texcales, ya saben lo que son los texcales, así piedras grandotas, que dice que donde está ella parada, ahí de pie, que flechan, es como si flecharan, ¿no? Su resplandor, así como cuando amanece, ¿no? Cuando están saliendo los rayos de luz, es lo que él ve, y dice que es como preciosos chalchihuites. Los chalchihuites pues son el jade, entonces como jade precioso, dice como joyas, así se ven. Entonces está describiendo cómo ve él las piedras, que son como joyas, que son como jade, que están pues igual brillando y resplandeciendo. Bueno, luego él nos dice, como el arco iris, el Ayaucosamalo, Cuecueyoca Intlali,
reverbera la tierra, como que hormiguea la tierra. Entonces él está viendo algo grandioso porque pues él lo que está viendo es eso, ¿no? Que de la tierra parece que salen como que rayos de arcoíris, de luces. Entonces, insisto, algo espectacular está viendo el Juan Diego ahí en la cima del Tepeyac. O sea que el Tepeyac ya se está transformando, ya no es el Tepeyac común y corriente, ahora es el Xochitlalpan, lo que él está describiendo. Bueno, luego dice, y los mezquites y los nopales y las demás hierbecillas que pues ahí se dan, que ahí se hacen, dice que son como quetzalitzli, o sea, como plumajes de quetzal, y dice que son como turquesas, teoxihuitl, ¿no? Piedras preciosas también. Dice que así aparece, así se ve su follaje. Entonces lo que él está viendo así en verdes de la naturaleza, de los árboles, del follaje que hay, pues también es algo muy, muy especial, lleno de luz. Y bueno, en esta parte termina diciendo, y los troncos de los árboles, de la vegetación que hay ahí, dice sus espinas y sus ajuates, o sea, sus espinas chiquitas, dice que son como el oro, el Costic Teocuitlac. Bueno, literalmente Teocuitlac significa el excremento de los dioses y es amarillo, entonces se está refiriendo al oro. Pues dice que así brillaba, ¿no? Entonces lo que Juan Diego está viendo pues es algo fuera de lo común por completo. Bueno, y pues el Juan Diego da esta descripción de lo que es el Xochitlalpan. Entonces, con esto nos queda claro que el Xochitlalpan no es un lugar que está en algún lugar, o sea, como que podamos decir que está por allá al oriente, o al norte, o al oriente, o al poniente, o sea, que podamos llegar de alguna manera caminando, como sea. No es un lugar que está aquí en la tierra. El Xochitlalpan es un estado emocional, un estado mental, que ocurre aquí en nuestra mente, ¿no? Es un estado de contemplación, de percepción, de sobrecogimiento, de revelación, es algo místico, un momento místico que el hombre náhuatl tiene con el mundo sagrado. O sea que es como si el hombre náhuatl se endiosara y se vuelve parte del mundo de lo sagrado e interactúa en él, en una realidad que, o mejor dicho, percibe la realidad más real que si fuera la realidad misma, ¿no? Entonces sea ahí pues por eso digo la mejor descripción que hay del Xochitlalpan. Y entonces, bueno, eso nos lleva a preguntarnos, ¿y cómo accede el hombre náhuatl al Xochitlalpan? ¿Cómo le hace para pasar ese umbral de lo normal, pasar a un estado, pues como acabo de decir, ¿no? Que algo extraordinario ocurre en la percepción de quien está ahí? Bueno, pues aquí es entonces donde entra el asunto de las plantas sagradas, o sea, de los enteógenos, que en la antigua religión náhuatl pues tenían un uso ritual estas plantas sagradas, y bueno, este uso no se circunscribe a la cultura náhuatl, más bien pertenece a toda la religión mesoamericana. Me refiero a pues todos los pueblos indígenas de lo que hoy es México, y pues Centroamérica y Norteamérica, ¿no? Un tanto, pues el uso de plantas sagradas. Entonces, bueno, para eso pues me parece muy oportuno escuchar a quien vio la religión náhuatl viva, o sea, sí, pues sí, en vivo, ¿no? Interactuando esta religión náhuatl. Entonces quiero citar las palabras de un fraile, que es el más célebre de todos, Fray Bernardino de Sahagún. Entonces él escribe ahí en su libro 11, en el capítulo 7, él describe el uso de estas plantas sagradas en la religión náhuatl. Entonces, bueno, les voy a leer lo que dice Sahagún sobre el asunto. Y bueno, habla Sahagún de hierbas, de plantas que emborrachan. Bueno, entonces sus palabras textuales son, cito: hay una hierba que se llama Coatxoxouqui y cría una semilla que se llama Ololiuiqui. Esta semilla emborracha y enloquece. Danla por bebedizos para hacer daño a los que quieren mal, y los que comen paréceles que ven visiones y cosas espantables. Danla a comer con la comida o a beber con la bebida a los hechiceros,
o los que aborrecen algunos para hacerlos mal. Esta hierba es medicinal y su semilla es buena para la gota, moliéndola y poniéndola en el lugar donde está la gota. Hay otra hierba, como tunas de tierra, que se llama peyot, es blanca. Hácese hacia la parte del norte. Los que la comen o beben ven visiones espantosas o de risa. Dura esta borrachera 2 o 3 días y después se quita. Es como un manjar de los chichimecas, que los mantiene y da ánimo para pelear y no tener miedo, ni sed, ni hambre, y dicen que los guarda de todo peligro. Hay unos honguillos en esta tierra que se llaman teonanácatl, que se crían debajo del heno en los campos o páramos. Son redondos y tienen el pie altillo y delgado y redondo. Comidos son de mal sabor, dañan la garganta y emborrachan. Son medicinales contra las calenturas y la gota. Hanse de comer 2 o 3, no más, y los que los comen ven visiones y sienten bascas en el corazón. A los que comen muchos de ellos provocan la lujuria, y aunque sean pocos. Bueno, entonces aquí hay que tomar en cuenta que los franciscanos, acuérdense que los 12 primeros franciscanos llegan aquí en 1524 y ya vienen con la idea pues ya bien planeada de destruir la religión náhuatl y de imponer el catolicismo, el cristianismo. Entonces van a destruir todo, van a quebrar esculturas, tirar pirámides, quemar códices. Entonces lo que ellos hacen es satanizar la religión náhuatl, y eso se ve pues bien claro en las palabras del propio Sagún. Lo que está haciendo es decir que pues estas prácticas de la religión náhuatl pues son cosas del demonio, así lo entienden ellos, y es la excusa que tienen pues para destruir la religión náhuatl. Bueno, entonces sobre estas plantas que menciona el Sagún, voy a decir algo sobre ellas. Una es que la coatxoxouqui es una enredadera, de ahí su nombre, que es como una víbora verde que crece y se expande. Yo la he visto he visto mucho esa planta aquí en Santa Clara, Huitziltepec. Hay variedades de ella. Hay unas que son azules las flores, otras son blancas, otras son rosadas y otras son moradas. He visto estas 4 flores diferentes, enredadera de flores diferentes aquí en el pueblo. La otra es que el peyote actualmente la usan los huirráricas, que se conocen comúnmente como huicholes. Ellos hacen su peregrinación al desierto, a Huilcuta por ejemplo, y pues salen en procesión mujeres, hombres, niños, caminan durante días, pero llegan al desierto y lo que hacen es recoger el peyote y consumirlo. Y sobre el teonanácatl, pues diré que hay una sabia mazateca que trascendió las fronteras de México, que pues es María Sabina, y todos la conocieron y reconocieron por eso, porque ella consumía los hongos, los niños le decía ella, hongos alucinógenos luego le dicen, y ella hacía ceremonias religiosas ahí en su pueblo, en Huautla de Jiménez. Entonces ella tenía su altar, ponía flores, sahumerio, todo eso, y cantaba en mazateco, y en ese contexto, en esa situación, es como se consumían esos hongos. Bueno, y con todo esto que digo, pues entonces igual queda claro que Juan Diego, el personaje de Juan Diego, porque insisto, Juan Diego no existió como ser humano, pero quien escribe el Nican Mopohua le da estas características. Juan Diego es un visionario, o sea que es como un profeta en la religión náhuatl, en el pensamiento náhuatl, que lo que hace es hacer suyos, poseer las flores y los cantos, y por eso es que Juan Diego pues tiene esta visión allá arriba del Tepeyac, que se transforma pues en el Xochitlalpan. Entonces, bueno, también hay que decir que pues entonces queda claro que Xochitlalpan es el mundo sagrado de los nahuas, y como ya dije, no es un lugar en específico, sino es cómo ve uno este mundo al consumir las plantas sagradas. ¿Cómo ve uno la realidad? Pues digo, esta es la mejor descripción. Lo que ve Juan Diego es un mundo lleno de luces, de colores, de misticismo, de sacralidad. También pues puedo decir que el uso de plantas sagradas en la religión náhuatl no es cosa del pasado, es algo que se conserva hasta el día de hoy.
Entonces hace algunos años yo platicaba con un maracame huichol, que es como un sacerdote de la religión huichola o wixárika. Entonces acuérdense que los huicholes pues fueron los menos cristianizados. Ellos conservan toda su cosmovisión al día de hoy. Entonces cuando hablábamos sobre el mundo al que nos hace llegar estas plantas sagradas, este maracame huichol se refería a esta otra realidad como el otro mundo. Y cuando él decía el otro mundo, yo sabía, lo sabía muy bien, que pues él se estaba refiriendo al Xochitlalpan náhuatl. Entonces ellos en su idioma, en el wixárika, pues tienen igual sus conceptos sagrados, ¿no? Pero pues bueno, eso es algo de hoy. Eso no debería de extrañar a nadie, el consumo de plantas sagradas en un sentido religioso. Piensen ustedes que la mismísima marihuana originalmente es una planta sagrada pues de la religión hindú, del hinduismo, y pues es considerada una planta sagrada. Afuera de templos en la India pues hay lo que le llaman ellos los hombres santos, que están consumiendo marihuana, el cannabis, y están leyendo los libros sagrados del hinduismo. Pero bueno, fue el occidente cristiano a final de cuentas quien volvió a la marihuana una mercancía, la profanizó y la volvió pues lo que es hoy, ¿no? Una droga en nuestra sociedad, que así la percibimos, ¿no? Pero insisto, originalmente la marihuana es también una planta sagrada. Entonces el consumo de plantas sagradas no es exclusivo de pues México ni de la India, sino que en muchos lugares del planeta Tierra pues se ha consumido plantas para entrar en otro estado de percepción. Y bueno, ya por último, pues varios seguidores en Macehualquintos y aquí en el pueblo me han preguntado que si yo, el maestro Filo, en persona, conozco el Xochitlalpan. Y bueno, pues lo que yo les puedo decir al respecto, más que decírselos, pues mejor se los canto, ¿sale? Bueno, ¿me acompañan? Sakite Macehualtia, que inapa, que pache ni can, can no yolo, ni la miquiani nompa, ni tlachato, y Xochitlalpan, ani cuicani. Bueno, pues estas palabras las doy como respuesta a esta pregunta, si conozco el Xochitlalpan. Lo que quieren decir estas palabras es, en verdad, solo Tloquenahuaque hace que alguien, que las personas, que la gente merezcan, sean merecidos aquí en la tierra. Y después dice, mi corazón llora, Ixchócano lloro, dice, yo me acuerdo que estuve ahí, yo lo vi, yo estuve ahí en el Xochitlalpan, yo cantor. Entonces, en respuesta a la pregunta es sí, conozco el Xochitlalpan, he estado ahí, por eso llora mi corazón y se entristece, porque recuerdo que estuve ahí alguna vez en el Xochitlalpan. Bueno, de nuestra parte, un saludo y nos vemos. Hasta la próxima. Compañeros ti Paxialo ti María, ti muy agualos en Pantonance, Santa María Guadalupe. Y acá compañeros ti Paxialo ti María, ti muy agualos en Pantonance, Santa María Guadalupe.